Primero que todo, saludarles porque verdaderamente hoy día me atrasé, me, me quedé dormido, reconozco. Es que no hay como dormir calentito, hermano. Sobre todo en estas mañanas tan frías, uno a veces quiere disfrutar un poco más de eso, pero nuestra responsabilidad siempre nos llama a congregarnos, a estar los unos con los otros cada día domingo en tanto podamos, ¿no? ¿Se entiende eso? Eh, bueno, la verdad de las cosas que el día de hoy traigo un tema que me ha complicado muchísimo en la preparación de este sermón, porque como todos sabemos hemos venido desde ya hace un par de domingos hablando acerca de los atributos de Dios. Y es que el día de hoy me ha tocado hablar de la paciencia de Dios. Entonces, usted comprenderá de que no es fácil hablar de esto. ¿Mm? Cuando oraba al Señor para que me ayudara a entender esto, yo decía, Señor, pero, oiga, de verdad le decía, Señor, pero ¿por qué a mí me tocó la paciencia? No me pudo tocar el amor, no, a mí la paciencia. ¿Mm? A mí. La verdad que esto es bien difícil, pero... Y además, cuento algo más. Mientras preparaba ah, el sermón, ya, la paciencia del Señor, escuchaba una voz ahí que pasaba por ahí, por acá, y que me decía, ¿quién habla? ¿Eh? Entonces yo, bueno, nosotros, la paciencia, sí, pues, la paciencia. Entonces, hermano, de verdad que no ha sido fácil, pero como toda cosa nacida de Dios, se ha cumplido. Y he podido desarrollar este tema que probablemente es de los que más me ha hecho reflexionar acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Es decir, de nosotros. Mi condición de pecado delante de Dios. Es que estamos hablando de la paciencia de Dios. Y quisiera de verdad invitar a todos los presentes y los que están escuchando a través de las redes sociales, que podamos compartir este momento, reflexionar en esto, porque pensar respecto de nuestras vidas nos ayudará de alguna manera a poder comprender en parte todo lo paciente que Dios ha sido y es con nosotros. Y es que el conocer a Dios a través de sus atributos verdaderamente nos deja en evidencia lo débiles que somos frente a un Dios tan poderoso, tan grande, y por supuesto también nos deja al descubierto nuestra incapacidad de poder agradar a Dios por nosotros mismos. No podemos, de ninguna manera.
El tema de hoy, la paciencia de Dios, un atributo que Él, no nosotros, que Él decidió compartir con nosotros. Y pensaba en esto y decía, ¿por qué a mí me tocó tan poquito esto? Tan poquito. Yo quiero más, quiero tener más paciencia. Y ahí Dios me apretaba las clavijas, me hacía pensar en todas mis actitudes, en todas las cosas que a diario hago, realizo, digo, pienso. Y es inevitable comparar. Y la conclusión es la misma, hermano. No podemos por nosotros mismos. Y es que sin duda Dios ha permitido que nosotros disfrutemos de este maravilloso atributo. Quisiera comenzar hablando y leyendo un pasaje que está en Romanos 15, verso 4 al 6. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y el verso 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos venido aprendiendo acerca de los atributos de Dios que principalmente se pueden dividir en dos grupos, es decir, los comunicables y los no comunicables. Entonces, yo quiero, solo para, como forma de ayuda a memoria, si alguien me puede decir algún atributo de Dios. No tenga miedo de hablar, si nos equivocamos no hay problema, hermano. Santidad, fidelidad, amor, misericordia, trino, omnisciente, omnipotente, ya. Bueno, he notado que hemos puesto atención. Eso es muy bueno porque la verdad de las cosas es que conocer a Dios a través de sus atributos nos permite enriquecer nuestra vida espiritual, ponernos en un camino que no es nuestro camino, sino que es el camino que Dios quiere que transitemos. Él ha permitido que le conozcamos de una manera. Dios es infinito. Es imposible que podamos conocerlo en su totalidad. Pero en las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo, Él permite que le conozcamos lo que necesariamente debemos conocer. Y esto da cuenta del camino por el cual debemos transitar en nuestra vida cristiana. Entonces, si tenemos los atributos comunicables y también los no comunicables, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la principal diferencia está en que Dios comparte con nosotros y los que no comparte con nosotros. Permítame explicar. Por un lado, conocemos los atributos denominados atributos comunicables, que básicamente son aquellos que Dios
comparte con nosotros, pero de una forma limitada, restringida, de manera parcial, y que no podemos comprender en su totalidad. En otras palabras, son atributos que podemos poseer, pero en menor medida y de forma limitada para entender nuestras propias limitaciones. Yo quisiera preguntar, no abiertamente para que me respondan, pero al igual que lo hice, quisiera que usted mismo ahora se pregunte a usted mismo, ¿cuán paciente es? ¿Cuánta paciencia ha desarrollado en su vida? Esta pregunta me demolió, me tiró por el suelo. ¿Y sabe por qué? Para comprender esto, es importante que sepamos que no somos iguales a Dios, sino que somos semejantes a Dios, no iguales. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, ahí me nombraron a mí, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, hermanos, la mejor forma para comenzar a entender los atributos de Dios es comprender que no somos iguales a Dios. Somos su creación y Él nos creó semejantes a Él. Somos una copia. Somos su creación. La paciencia de Dios. Este atributo que es admirado por muchos. Yo admiro verdaderamente a las personas que tienen en abundancia este don, porque es un don, pero también es parte del fruto que Dios ha puesto en nosotros. Y verdaderamente admiro a esas personas. Creo que yo no soy uno de ellos. Lo reconozco abiertamente y no tengo temor a ello, porque de lo contrario es engañarme a mí mismo y querer engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Él conoce todo, Él es omnisciente, todo lo conoce, aun nuestros más profundos pensamientos, Él lo sabe. Por lo tanto, hasta por conveniencia, es mejor asumir nuestra verdadera realidad. Por eso le decía, es una invitación a que pensemos, que reflexionemos. ¿Por qué? Dios quiere que aprendamos de su paciencia. Es importante hablar de este tema porque, sobre todo en estos tiempos en que vivimos a un ritmo acelerado y donde cada vez más somos influenciados por la cultura moderna de lo instantáneo, de el ahora y ya. Ahora lo quiero, no mañana, no más rato, ahora. Esa cultura nos empuja a una búsqueda de gratificación, satisfacción inmediata, hermanos. Y esto abarca todos los aspectos de nuestra vida, no solo uno. Por eso es importante que hablemos de esto. Nuestra parte emocional, material, física, etcétera. Todo es trastocado por la inmediatez.
donde no existe la paciencia, donde no queremos esperar. Pero ¿sabe lo peor de todo esto? Es que nos hemos dado cuenta a veces y no hacemos nada para cambiar eso. Y a la vez intentamos traspasar esto del ahora ya a nuestra vida espiritual. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado, hermanos. Señor, yo quiero respuesta ahora ya de esta petición. Y empezamos, ¿ah? Porque a veces pareciera que andamos con una agenda delante de Dios. Ya, a ver, esta no ha sido respondida. ¿Qué está pasando? ¿Y somos así con Dios? No lo decimos, pero lo pensamos, como alguien dijo por ahí. Entonces, comenzamos a trasladar todas estas actitudes a nuestra vida espiritual. Queremos todo rápido, que las respuestas de Dios sean rápidas, aquí y ahora. No quiero esperar. No soporto esperar. Por otro lado, tenemos un grupo de atributos que son llamados los atributos no comunicables. Es decir, que son básicamente los que pertenecen única y exclusivamente solo a Dios. Por ejemplo, varios de ustedes ya los nombraron. La omnipotencia, que Él es todopoderoso. ¿Hay algún todopoderoso aquí? No, verdaderamente, ¿no? La omnisciencia, que todo lo conoce. La omnipresencia, que está en todo lugar. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar en todos los lugares a la vez? Ya está, para eso somos, hermanos. Sí, digamos las cosas como son. Y es que Dios es infinito. Es decir, no tiene límites en cuanto a su poder, conocimiento, existencia. Su presencia está en todo lugar. De hecho, aquí ahora está. De hecho, cuando nos vamos a la casa, también está. Porque Él habita dentro. Entonces, hermanos, entramos en una dinámica moderna, contemporánea, y en que la iglesia se ha visto influenciada con la búsqueda de gratificación y satisfacción inmediata. Pero, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es verdaderamente la paciencia? Bueno, estuve indagando un poco acerca del origen de esta palabra para poder entenderla y compartirla con ustedes de manera que la entendamos un poquito más amplia. Entonces descubrí que la palabra paciencia tiene su origen en el latín patientia. Ah, yo estoy aprendiendo latín. ¿Se dan cuenta? Esto lo ensayé, pero toda la semana y me salió. Oh, Señor, cómo aprendí el latín. No sé cómo se pronuncia, pero sonó bonito, ¿no? Pero la palabra paciencia, que proviene del latín, a su vez deriva del verbo pati. No es la tía Pati. Entiéndalo. Pati, que significa, nótelo bien, sufrir, padecer en el latín. Qué curioso esto. Entonces, la palabra paciencia
se asocia directamente con sufrimiento, padecimiento y resistencia. Ese es el resultado del origen de esta palabra. Veamos qué nos dice la Real Academia de la Lengua. La paciencia la define como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, es decir, con paciencia. Algunos sinónimos: temple, tolerancia, perseverancia, conformidad, serenidad, resignación, calma, tranquilidad. Entonces, la capacidad de saber esperar es la capacidad de sufrir, padecer y resistir. De hecho, de ahí viene el término paciente en los hospitales. Para algunos es la única forma que nos llamen paciente cuando vamos al hospital. Estoy hablando de mí, no quiero hablar de nadie en particular, pero me siento tan bien. Que pase el paciente Cristo. Ay, ese soy yo. Porque ahí me dicen que yo soy paciente. En otros lados no me dicen eso. Saquen sus conclusiones. Entonces, pacientes, porque es la capacidad de sufrir, padecer, esperar, resistir. Entonces, verdaderamente la paciencia es necesario que la cultivemos, hermano. Es tremendamente importante para nuestra vida y el bienestar de nuestra vida espiritual poder practicarla. Pero, ¿cuál es la definición bíblica? Vayamos a qué define la Biblia, la Escritura, acerca de la paciencia. Y es que forma parte del fruto del Espíritu. Por favor, leamos Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la paciencia de Dios es uno de los atributos que mayor consolación produce en nuestra vida. Y no solo eso, sino que también nos anima a la unidad entre los creyentes. Leamos Romanos 15 del verso 5 al 6. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos quedemos solo ahí, sino que vamos un poco más allá. La paciencia de Dios no solo nos da consolación, sino que también nos llena de esperanza. Y no solo de esperanza, sino que de gozo y también de paz. En Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, para comprender correctamente la paciencia de Dios, es importante entender el papel que cumple el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero vamos más allá aún. También el papel que cumple la palabra de Dios misma en nuestra vida.
Porque en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La paciencia de Dios se ha revelado a nosotros, hermanos, en las Escrituras. Y no solo ahí, sino que Dios la comparte con nosotros a través de su Espíritu Santo, que habita en nosotros. Por lo tanto, todo lo que dije anteriormente acerca de mí, y lo invito a que piense también en usted mismo, queda y suena a excusa. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos golpea? ¿Cómo nos hace entender de que no es para nosotros una excusa no tener paciencia? Dios comparte su paciencia con nosotros a través de su Espíritu. ¿Y es que acaso su Espíritu no habita en nosotros? ¿Y es que acaso no tenemos las Escrituras? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras, hermano. Entonces, esto me pegaba fuerte porque cada vez me justifico a mí mismo. Y creo que muchos de nosotros lo hacemos permanentemente, ni siquiera una vez, sino que una tras otra y otra vez. Es que yo soy así. ¿Qué me importa a mí? Si total Dios tiene paciencia para conmigo. Entonces, hermanos, eso es justificarse. Nos queremos justificar delante de Dios. El ser como somos. Oh, hermanos. Creo que ha llegado el momento de que en mi vida y quizás en la suya también comencemos a tomar en serio el cultivar la paciencia. El día de ayer, perdóname hermano José, voy a comentar una infidencia que nos pasó. El día de ayer fui a ver a mi hermano al taller que está en tercer piso y me tiró las llaves para yo poder abrir, qué sé yo. Y el hermano José me dijo, ¿cómo se las regreso? Le dije yo, para dejar cerrado acá abajo. Y él me estaba pasando un hilito. Pacientemente. ¿Qué hice yo? No, hermano José, mire, ahí va. Se las tiré. Oiga, hermano José, como 4 veces se la tiré. Me caía de vuelta. No, si esto es tremendo, hermano. Yo decía, Señor, y yo preparando el sermón. Y digo, oye, pero espérate. No, si ahí va de nuevo. ¿En serio, hermano? Fue tanta mi insistencia que al final cayó arriba. Po. Pero adivine para dónde cayó. Entre medio de un techo así. Ay, mi hermano José, con sus rodillas ya, que él está viejecito ya. Entonces, lo hice que se arrodillara. Y yo le gritaba, así te quería ver, más encima. Sí, no siento es para la risa, pero realmente, hermanos, es necesario que cultivemos la paciencia, la capacidad de esperar, hermano. Pero traslademos esto a nuestra vida espiritual, a cómo Dios nos ve, a cómo nosotros vemos a Dios.
Le conocemos a través de su paciencia para con nosotros, pero nosotros no tenemos nada de paciencia con nuestros propios hermanos. Entre nosotros mismos no nos tenemos paciencia. Me he dado cuenta, soy uno de ellos. Le tengo muy poca paciencia a muchos hermanos. No quiero mirarlos para que no me digan nada después. No, pero verdaderamente es así, hermano. Es así. Entonces, volviendo al tema del Espíritu Santo y las Escrituras, cumplen un papel demasiado importante en nuestra vida y que nos deja totalmente al descubierto cuando por simple no quiero hacerlo. Porque no quiero nomás. Porque no quiero ser paciente. Porque quiero todo ahora, ya. Lo viví ayer. Fue después una bofetada. Ay, Dios, ¿cómo puede ser que no tenga ni una pizca de paciencia? Y el hermano ahí estaba con el hilito, ¿eh? Pacientemente. A veces hay mucho que tenemos que aprender de algunos hermanos que nos intentan enseñar a través de sus acciones y nosotros no nos dejamos enseñar. Creemos saberlo todo. Creemos saber o creemos que las sabemos todas. Y no es así, hermano. Pero la paciencia de Dios se ha revelado en las Escrituras no solo en el pasado, sino que también en este tiempo. Es decir, Dios mismo se revela a través de las Escrituras. Dios nos ha dado a conocer lo que Él quiere que conozcamos de Él. Y lo vuelvo a repetir una vez más, Dios es infinito, su amor es incomprensible para nosotros. Es imposible conocerle en su totalidad. Somos seres limitados. Pero sí hay algo que podemos saber, es que todo el ser de Dios es santo. Todo el ser de Dios es bueno. Todo el ser de Dios es paciente. Eso sí lo podemos saber. Y ha quedado demostrado en las acciones que Dios hizo en el pasado, donde vio a un Noé, ¿cierto? Y tuvo paciencia. Donde vio a un pueblo de Israel rebelde. Con o sin causa da lo mismo, pero era rebelde. Y Dios fue paciente. Hermanos, a veces he llegado a la conclusión que somos tan ingratos que no merecemos nada, como dicen. No merecemos disfrutar de la paciencia de Dios. Fíjese que otra de las mayores muestras de la paciencia de Dios, ¿sabe cuál es? Es que Él perdona nuestros pecados. ¿No es paciencia eso? Si no lo es, ¿qué es? En Éxodo 34, del verso 6 al 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese que en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y verso 18, habla algo similar. Dice que ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Una de las mayores muestras de la paciencia de Dios es que Él perdona nuestros pecados. Y lo hace de una manera sorprendente. Usted dirá, ¿cuál es esa manera? Bueno, Él tuvo que dar a su propio Hijo para que usted y yo disfrutemos de lo que hacemos hoy. El Salmo 103, el verso 1 al 4, quisiera pedirle, si me permite, compartir este salmo de una manera cantada. Hay un hermano que se llama Juan Carlos Alvarado y escribió, o digamos, le puso música muy hermosa a este salmo. Y dice así, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, cuando leía este salmo, podía entender cuánto me ama Dios. Tanta maldad que me ha perdonado. Tal vez le pase lo mismo a usted. Ver cómo Dios nos perdona tanta iniquidad. Y no solo eso, sino que nos corona, dice el Salmo, de misericordia. ¿No es hermoso eso, hermano? ¿Cómo podemos llegar a desperdiciar semejante beneficio? Querer ser como somos nomás. Y no tomamos en cuenta la paciencia que Dios tiene con nosotros. Indiscutiblemente, y no hay duda que por la paciencia de Dios, Él está dando un tiempo a la humanidad entera, al hombre, para que se arrepienta de sus pecados. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. Algunos
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Fíjense que el Señor en su primera venida, Él murió por nuestros pecados. Él murió por los pecados de todo el mundo en realidad. Y Él resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahí está diciéndole: Padre, perdona al hermano Cristian lo terco que es, lo impaciente. Perdona a los hermanos del Montijo por su impaciencia, por su intolerancia en el sufrimiento. Ahí está Jesús mismo intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Gracias, hermano. Gracias. Perdónenme por esto, no, la verdad que me cuesta mucho contenerme a veces. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es necesario, hermanos, aclarar también que producto de la paciencia de Dios no es que Él se olvide que aborrece el pecado, porque es importante aclarar este punto, porque Dios es santo. Por tanto, el pecado ofende la santidad de Dios. El pecado es contrario a la naturaleza divina de Dios. Por eso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, no es que Dios se olvide que aborrece el pecado, sino que Él tuvo que idear un plan perfecto para que nos pueda ver a nosotros como justos por medio de su Hijo Jesús. Por eso es que adoramos y alabamos a nuestro Señor. Porque sin su sacrificio estaríamos completamente perdidos. Y a veces queremos ser altivos, hasta entre nosotros mismos. Usted sabe que al ser así entre nosotros es una muestra de que no amamos a Dios verdaderamente. Porque la Escritura dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si ni siquiera amamos a los que vemos? Y le vamos a amar a Él que no lo vemos. Pero hay quienes lo hacen y lo dicen. No, si yo amo a Dios. Pero cada vez que se puede, voy y le hago una zancadilla a mi hermano. No, el pecado, Dios lo aborrece, hermano. Pero Él envió a su Hijo para que nosotros podamos disfrutar de su perdón. Por último, quisiera mencionar que podamos reflexionar
en la historia de Job. Sé que muchos de nosotros ya conocemos esta historia, una maravillosa historia, una hermosa prueba de la paciencia de Dios. Y esto nos toca muy de cerca, hermanos, porque nosotros quisiéramos que Dios actúe con nuestra agenda, con nuestro calendario, con nuestro tiempo, con nuestro horario, con nuestro deseo. Queremos todo para ayer. Queremos que Dios se adapte a nosotros en nuestra forma. Pero la verdad es que somos nosotros los que debemos adaptarnos a Él, conocerlo a Él. No al revés. Él ya nos conoce. De hecho, Él nos creó. Nosotros somos los que debemos, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, adaptarnos a los tiempos de Dios. Y es que aquí no vale que es todo para ayer, que es todo para ahora. Pensamos que porque Dios no me ha cumplido a mí, en el día que yo quiero, la petición que yo le he hecho por meses o quizá años, entonces es que Dios nos falta. La respuesta a esto es de ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. Porque volvemos a 2 de Pedro 3:9, donde dice que el Señor no retarda su promesa. Él es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La conclusión está en que nosotros pecamos cada día, hermanos. El que diga que no es mentiroso y hace a Dios mismo mentiroso. Y eso es pecado. Hermanos, pecamos contra Dios todos los días. Lo ofendemos todos los días. Pero ¿sabes qué? No nos arrepentimos. No nos arrepentimos. Porque pensamos que tal vez hemos pecado de alguna manera poquito nomás. ¿Mm? No, si no afecta en nada. Nuestra mente nos ordena y dejamos que esos pensamientos nos impidan acercarnos a Dios cada día, cada final de día y pedirle perdón por todos nuestros pecados, porque le ofendemos, hermanos. Por eso nos cuesta amarnos, porque si no fuera por la paciencia de Dios, si no fuera por la paciencia que Dios tiene, no sé qué sería de nosotros. En cambio, Él nos llena de misericordias cada día, aun cuando usted no se arrepiente. ¿No es maravilloso eso? Porque Él no se puede contradecir a sí mismo. Él no puede negar su naturaleza de misericordia. Él es un Dios de misericordia. Y nos llena de sus misericordias cada día. Entonces, cuando llegamos a entender la naturaleza de su perdón, por misericordia, por su gracia, comenzamos a amar a Dios cada vez más. Pero debemos entender primeramente lo repugnante de nuestro pecado delante de Dios.
al ver y entender lo odioso que es nuestro pecado delante de Dios, ahí, recién ahí, podemos comprender en parte lo costoso de nuestro pecado, que no ha sido gratis. Hubo que pagar un precio, y un precio muy alto, hermano. Ese costo fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier sangre, es Dios mismo entregándose por nosotros, por nuestros pecados. Entonces podemos ver que la paciencia de Dios nos beneficia en todo, pues, hermanos. Completamente en todo nos beneficia. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dice que es tardo para la ira, es decir, se refiere a su paciencia, por hermano. Pero también dice que no tendrá por inocente al culpable. Se refiere a la necesidad que tenemos de arrepentirnos cada día por nuestros pecados. Hermanos, y con esto quiero concluir, el costo de nuestro perdón fue la sangre de nuestro Señor Jesús. No fue cualquier sangre, no fue ni la suya ni la mía. Fue Dios mismo, por amor, por misericordia, porque Él es justo, su justicia se cumplió. Cristo cargó con toda nuestra culpa, con todos nuestros pecados. Él fue separado de Dios, porque la paga del pecado es muerte, separación. Pero Él resucitó al tercer día, dando cumplimiento completo y total a su plan perfecto para salvación suya y mía, y de todo aquel que crea en este hermoso sacrificio. ¿Mm? Hermanos, he concluido este sermón. Verdaderamente me hubiese gustado poder ampliar un poco, pero entiendo que también los tiempos son limitados. No puede caber todo en un mismo sermón, pero verdaderamente es importante que conozcamos a Dios a través de sus atributos para poder seguirle correctamente, transitar por donde Él quiere que transite. No a nuestra pinta, sino basados en la voluntad de Él. Lo que Él se ha revelado a nosotros es lo que nosotros debemos practicar. Su paciencia es la evidencia de todo lo que Dios nos ama, incomprensiblemente. Que el Señor les bendiga.